Desde Interbenavente.es, durante estos últimos días hemos acudido a entrevistar a administraciones superiores, Delegación Territorial de la Junta, Diputación de Zamora, Subdelegación del Gobierno, y hoy vamos a hablar con una administración muy cercana al ciudadano, el Ayuntamiento de Benavente, con el alcalde Luciano Huerga. Luciano Huerga, alcalde de Benavente, buenos días, gracias por recibirnos. Estamos haciendo un balance anual del año 2020 que viene marcado por la pandemia y quiero empezar esta entrevista hablando de la sanidad, porque ha sido muy protagonista este año y sobre todo la atención primaria. Desde el Ayuntamiento de Benavente, ¿cómo se valora la salud de la sanidad en Benavente y comarca? Manifiestamente mejorable. Yo creo que durante todos estos años, cuando hemos defendido que era necesario un refuerzo de la salud pública a través de la sanidad pública, yo creo que precisamente ha quedado más en evidencia que nunca, que era muy necesaria y sobre todo esa sanidad la más cercana, la del día a día, la que impide en este caso la atención hospitalaria, incluso la de especialidades, que no es otra que la de los servicios de atención primaria. Se necesita mejorarla, lo cual no quiere decir, y no quiero caer en que nadie pueda criticar esa cuestión, que los profesionales que han estado trabajando durante todo este tiempo en la atención primaria han hecho un sobreesfuerzo tremendo que gracias a ellos, como pilares fundamentales de la sanidad pública, hayan mantenido el sistema 100% operativo a pesar de la sobrecarga de trabajo que han tenido y a pesar de las dificultades enormes que han tenido esas bajas en cuanto a compañeros que no se han repuesto las plazas, como se ha dicho desde los últimos años en los consejos de salud de la ciudad, son prácticamente los últimos 10 años, el propio Consejo de Salud de la ciudad diciendo que se repongan esas plazas. Por tanto, la apuesta siempre ha sido muy clara. La salud pública a través de una buena prestación de los servicios sanitarios y evidentemente un elemento fundamental, lo hemos dicho también por activa y por pasiva, ha sido la implementación de personal para desempeñar esas labores sanitarias. Creo que por todos es conocido que también hemos dicho que menos invertir en ladrillo y más en personas, y era fundamentalmente esto, que hubiese el número adecuado de profesionales sanitarios para cubrir la atención primaria. Y finalizando ya, porque lamentablemente al haber pocos se les ha sobrecargado y en cierto modo también a los profesionales que trabajan en la ciudad, tanto en el Centro de Salud Norte como en el Centro de Salud Sur, a los que, insisto, hay que reconocerles y agradecerles su trabajo durante todo este tiempo, se les ha sobrecargado y no solamente con el propio trabajo que ya tenían, que ya era de por sí mucho, sino además implementando todos los desplazamientos de las personas de las dos zonas básicas de salud de la ciudad y por tanto pasando de una población de asistencia en la ciudad del entorno de 18.000 habitantes a tener que atender a cerca de 28.000, por tanto sobrecarga. Vamos a centrarnos ya en el COVID. Desde el pasado 14 de marzo, que se estableció el decreto de estado de alarma, el Ayuntamiento implementó medidas para hacer frente a la pandemia. ¿Cómo se vivió esa situación? Pues de forma muy difícil. Desde la inseguridad de los cambios del día a día hasta lo de que hoy era una cosa y 2 días después era otra, la inseguridad que evidentemente todos teníamos, que también se ha visto manifestada en el desarrollo de las actividades propias del ayuntamiento. Un ejemplo muy claro. Al principio de la pandemia siempre tratamos, porque inicialmente así lo decían, de higienizar toda la ciudad y así lo hicimos. Todas las calles, las aceras, a través de medios propios, también medios que nos dejaron algunos ciudadanos de Benavente, a los cuales también, por cierto, agradezco esa colaboración generosa en la prestación de sus distintos equipos para poder higienizar, pero justo cuando estábamos a mitad de la higienización de toda la ciudad, que prácticamente desempeñó una semana, nos llegó una información por parte de las autoridades sanitarias diciendo que desaconsejaban completamente que esas labores se hiciesen. Y la gente y la ciudadanía lo que quería es que se hiciese. Y las autoridades sanitarias nos estaban diciendo que las desaconsejaban. Bueno, en aquel momento, por no causar mayor incertidumbre a la gente, no causar mayor revuelo, no causar, en cierto modo, mayor crispación por un agravio comparativo de mi calle la han hecho y mi calle no, se hizo toda la ciudad. Pero desde entonces se dejó de hacer. A eso es a lo que iba. La falta de certeza sobre qué estaba ocurriendo, cómo se podía luchar, qué eran las medidas más efectivas. Bueno, eso yo creo que lo hemos vivido en el día a día todas las personas en nuestro devenir desde marzo, pues una administración, esta y cualquier otra, también ha tenido las mismas dificultades.
Se hablaba de gastos extraordinarios. ¿Con qué cantidad extraordinaria ha tenido que afrontar el Ayuntamiento de Benavente esas medidas urgentes? Son una cantidad importante. A ver, desglosadas en su conjunto va a ser complicado y establecer un montante global a fecha de finalización del ejercicio va a estar ciertamente difícil en cuanto a aventurar una cantidad, pero lo podemos hacer porque, bueno, para que la gente sepa verdaderamente lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha tenido esta pandemia de extraordinario? Entre otras muchas cosas, que ha requerido un esfuerzo y un suplemento extraordinario de fundamentalmente las limpiezas en la ciudad, de las higienizaciones en la ciudad, de las higienizaciones y de la lucha, en este caso, en los colegios, en el propio contrato de limpieza que se acaba de licitar este año. Todo eso ha sumado muchas cosas. También que ha obligado a hacer un esfuerzo en el área de personal. Eran muchas las bajas y había que cubrirlas, había que implementar la dotación de servicios, había que salir a hacer limpiezas extraordinarias en festivos, y eso tiene un alto coste, pero desde el primer momento, desde el gobierno municipal, lo tuvimos claro. Lo que prima va a ser la seguridad y la salud pública. La salud, y que por tanto íbamos a hacer lo que fuese necesario para, bueno, asumirlo. De tal forma que muchos de los gastos que inicialmente, ya en el mes de marzo o de abril, se convirtieron o que eran extraordinarios, ahora ya se han convertido en ordinarios, que quieren decir esas refuerzas para las limpiezas de los parques infantiles, la contratación de personal, en este caso, para la lucha contra la pandemia en los colegios, con la contratación de 7 personas, que ha tenido un coste, que tendrá un coste para el curso 2021 de cerca de 60.000 euros. En este caso también la implementación con medidas COVID del nuevo contrato de limpieza en los edificios municipales en su conjunto, pero fundamentalmente también dirigidos a los colegios públicos de educación infantil y de primaria, los que tenemos la competencia para desarrollar las limpiezas ordinarias. Eso es cierto, que al final hemos pasado con las nuevas medidas COVID de un contrato de 217.000 euros anuales, hemos pasado a 276.000 euros con el nuevo contrato. Al final, ¿qué estamos hablando? Pues entre gastos de reposición de personal, gastos de los nuevos contratos de servicios, gastos en los materiales utilizados. Seguramente esta pandemia no ha costado menos de 250.000, 300.000 euros de refuerzo económico en distintos servicios y para distintos apartados en el Ayuntamiento de Benavente. Hablando con otras administraciones superiores, con la delegada territorial de la Junta, también con el presidente de la Diputación, también con el subdelegado del Gobierno, se hablaba de la importancia de la coordinación entre administraciones. Desde el Ayuntamiento de Benavente, ¿qué ayudas ha recibido por parte de esas administraciones superiores? Bueno, fundamentalmente, y empezamos en la pirámide normativa, vamos a decirlo así, de arriba abajo, desde el Estado, evidentemente, en primer lugar, la coordinación y la puesta a disposición fundamentalmente de la Guardia Civil, a la que, bueno, si esta es una entrevista y es de final de año, tiene que ser también de agradecimientos y de reconocimientos, y para ellos, en este caso, la máxima gratitud por su máxima disposición y ayuda durante todo este tiempo de pandemia, a controlar, evidentemente, los movimientos, a controlar también todo lo que está siendo las cuarentenas, a controlar que haya el orden público necesario en la ciudad. También, en cierto modo, la Administración del Estado, en su momento, cuando más complicado era, también nos proporcionaron mascarillas, cuando era muy difícil para todos, y ya no te quiero contar, no solamente para el Estado, cuando era muy difícil el acceso a las administraciones municipales, también nos proporcionaron mascarillas, que en un momento determinado pues era un agobio el no poder disponer de las necesarias para los propios trabajadores municipales. Estamos hablando de cerca de 200 personas a las que había que proporcionarle su mascarilla quirúrgica con una duración de 8 horas, es decir, una jornada laboral, todos los días. Pues eso también suponía un problema de logística, entendida esta como de el proporcionar los EPIs, vamos a llamarlos así, los elementos de protección individual a cada trabajador. Eso en lo que respecta al Estado. En lo que respecta a la Junta de Castilla y León, fundamentalmente, durante también un momento complicado de la pandemia, de forma más regular, si cabe, cómo se articuló de tal forma que sería la Junta de Castilla y León, las comunidades autónomas, las que nos repartiesen, en este caso, los EPIs, fundamentalmente las mascarillas y algunas otras cuestiones. Hay que decir que gracias a la extraordinaria colaboración, que lo ha comentado la delegada de la Junta de Castilla y León, Clara San Damián, pues así fue durante mucho tiempo. Fundamentalmente también a Protección Civil, a Policía Local y también a los trabajadores municipales nos proporcionaron esas mascarillas en un momento en el que, insisto, el abastecimiento era muy complicado y ahí estuvieron y nos ayudaron, igual que nosotros hemos tratado de ayudarles en todas esas cuestiones, porque esto ha sido algo recíproco. Nosotros les hemos ayudado a montar los dispositivos en calle y los que sean necesarios para
para poder hacer las pruebas y las PCRs y todo lo que fuese necesario. Y la Diputación Provincial siempre, y eso tengo que decirlo, nos manifestó su predisposición a que aquel tipo de material, entendido para realizar las higienizaciones, si era necesario que nos prestasen algo, que no había ningún problema, que nos lo ponían a nuestra disposición. Si bien es cierto que gracias a esa coordinación y a la fluidez que tenemos con todas las administraciones, también en este caso con la Diputación y fundamentalmente a través de la Diputación con su presidente, en aquel momento, entendiendo que Benavente era un municipio que tenía capacidad propia, con lo que ya tenía y con también lo que nos había dejado pues distintas empresas de la ciudad y empresarios de la ciudad, que podíamos hacerlo y que nos bastábamos por nosotros solos, que fuesen a prestar servicios, que fue lo que les dijimos a aquellos municipios más pequeños que no disponían de los recursos materiales y humanos que nosotros teníamos. Entendíamos que era un gesto de generosidad, pero sobre todo de solidaridad, que fuesen a ayudar a quien verdaderamente lo necesitaba, por nosotros en ese momento sí que teníamos todas las cuestiones. Y luego con posterioridad es cierto que se hizo la donación de una mascarilla por habitante. Entiendo que en aquel momento pues fue un gesto que se entendía que se tenía que hacer y siempre la máxima predisposición por todas las administraciones a la colaboración, que eso ha sido uno de los hechos definitorios, que lo ha comentado en este tipo de entrevistas con anterioridad la delegada de la Junta y también el subdelegado del Gobierno, que es cierto que siempre ha habido una máxima colaboración entre las administraciones, entendiendo que nuestro objetivo prioritario eran las personas y fundamentalmente, como poníamos en el centro a las personas, el objetivo era garantizar al máximo la salud pública de esas personas que eran, pues eso, lo que hemos tenido siempre claro, trabajar en pro de las personas para proteger su salud pública sin tener en cuenta nada más, porque nada más teníamos que tener en cuenta. Una vez que se iniciaba esa nueva normalidad, es decir, que ya podíamos volver a salir a la calle, los negocios abrían de nuevo sus puertas tras casi 2 meses cerrados, desde el Ayuntamiento de Benavente se iniciaban campañas de difusión, de promoción del comercio local y también de la hostelería. ¿Ha sido importante ese apoyo institucional para este tipo de sectores? Nosotros creemos que sí, pero fundamentalmente quien debe de creerlo son los principalmente afectados por la medida en positivo. Nosotros creíamos que Benavente, evidentemente, ciudad de servicios, ciudad de comercio, ciudad de hostelería, el primer empujón debería de darlo el propio Ayuntamiento de Benavente, echándole una mano a los empresarios de la ciudad en su conjunto, pero fundamentalmente también a ese tipo de sectores que se han visto, que todos se han visto dañados, pero algunos de forma más profunda, es decir, la hostelería con cierres durante un determinado tiempo y por tanto sin la obtención de los recursos económicos propios del ejercicio de su actividad económica y el comercio en iguales circunstancias. Por eso nada más que pasó todo esto, entre comillas que recuperamos, como tú bien decías, la nueva normalidad, intentamos hacer una campaña del comercio de Benavente. O sea, creo que era lo mínimo que podíamos hacer y con posterioridad hemos hecho, hace escasas fechas, pues hemos cumplido una aspiración histórica que tenía el comercio de la ciudad y la hostelería en su conjunto. Y sobre todo hemos conseguido hacer algo que quizás deberíamos haberlo hecho hace años, pero que no ha sido hasta esta pandemia cuando nos hemos dado cuenta de la importancia de la digitalización y de la utilización de los medios y los nuevos canales comerciales, que nosotros en este caso, que ha venido para quedarse y además con una fuerza tremenda y rotunda, que son el comercio online. También hemos habilitado, también con la colaboración de la Diputación, también con la colaboración de la Caja Rural y también con la colaboración de la COE, bueno, pues un nuevo marketplace, un lugar virtual donde todo el comercio y la hostelería de la ciudad estén. Y también hemos implementado, bueno, pues ayudas de carácter económico con ese Benactiva, la puesta a disposición de cerca de 128.000 euros, bueno, cerca no, de 128.000 euros, para intentar ayudar a autónomos y pymes con ayudas a fondo perdido y compatibles con otras administraciones, con las ayudas de las administraciones. Ahí está uno de los valores y hechos diferenciadores respecto de otras subvenciones que te permitían pues, tener subvención por parte del Estado o ayudas por parte del Estado, de la comunidad autónoma, de la Diputación y también en este caso del Ayuntamiento, porque no era excluyente. Así que hemos intentado hacer todo lo que estaba en nuestra mano, aunque estoy seguro de que lamentablemente nos hubiese gustado hacer a todos más, pero los recursos económicos eran en cierto modo limitados y nos hemos tenido que adecuar. Pero espero, confío y deseo que la gente por lo menos haya visto que hemos intentado ayudar en la medida de nuestras posibilidades, que eso era una obligación que iba de suyo como Ayuntamiento. Hablamos del programa Benactiva, de la convocatoria de este año, porque la intención del Ayuntamiento de Benavente era resolverlas lo antes posible para otorgarlas antes de que finalizara el año. Estamos ya en la última semana, yo no sé cómo va esa resolución de ayudas. Está en la fase final, estamos hablando de que se han presentado cerca de 400 solicitudes
que tendrán que ser resueltas. Muchas de ellas se tienen que tramitar en el sentido de, si todas hubiesen estado presentadas bien, pues se podrían haber concedido, pero hay que hacer la revisión de todas y el traslado para las alegaciones, vamos a decirlo así, o presentación de documentación complementaria, y eso nos va a llevar un cierto tiempo más, pero sí que esperamos que en las próximas semanas, a través del grupo de trabajo que se ha constituido, que también está haciendo, insisto, muy buen trabajo, pero atendiendo entre 3 personas cerca de 400 solicitudes, la comprobación de una documentación que era, bueno, pues un volumen importante, y la detección de aquellas que están bien y de aquellas que están mal y hay que requerirles. Por tanto, no puede haber una resolución definitiva hasta que no esté resuelto todo el proceso. Aquellos que hayan sido requeridos aporten la documentación, o si no lo aportan pasado el plazo, que por tanto ya podemos descartarlos, vamos a decirlo así, y ya ahí, en ese momento se producirá la resolución definitiva de la concesión de las subvenciones. ¿Se calcula para qué semanas más o menos? Pues ojalá que sea cuanto antes, pero bueno, en principio las primeras semanas del mes de enero, porque hay que entender que lamentablemente todo el periodo, digo a nivel administrativo, estamos en unas fechas complicadas en las que la finalización del año, y además tal y como vienen este año las fiestas, de tal forma y manera que es prácticamente jueves, viernes, sábado, domingo, o sea que se pierden la mitad de las semanas laborales de estas 2 últimas semanas del año, de las 2 últimas y de la primera. Tiene esas dificultades en cuanto al retraso, pero claro, evidentemente no podemos luchar contra el calendario establecido ni con las dificultades propias que nos pone ese calendario. Antes de entrar más a hondo en temas municipales ya de cara al 2021, sí que en el 2020, aparte de todo este tema del COVID, no se paralizó la formación de la Mancomunidad de Interés General. Se ha formado, se ha formalizado, ya está publicada en diferentes boletines, pero para el 2021, ¿qué pasos hay que seguir? Pues fundamentalmente la constitución y la elección de todos sus órganos directivos, entendidos estos como la conformación, la reunión de todos los alcaldes y concejales designados por los ayuntamientos como representantes en la Mancomunidad de Interés General Urbana, que no se ha producido con anterioridad por circunstancias más que obvias y evidentes, como es en este caso la situación de la pandemia sanitaria que estamos padeciendo y la imposibilidad, en cierto modo, de hacer reuniones de orden y de carácter físico. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la Asamblea de Constitución entendíamos que no puede producirse en condiciones normales a través de videoconferencia, porque no nos parecía adecuado. No es, a pesar de que sí que es cierto que se puede trabajar en cierto modo bien, no es lo mismo que la interoperatividad y las interrelaciones personales cuando se están produciendo cosas o decisiones que se van a tener que tomar de forma, bueno, pues con trascendencia de cara al futuro. A veces se soluciona más en un vis a vis que evidentemente en una videoconferencia, porque no tienen esa frescura, no tienen esa inmediatez y sobre todo no tienen ese mirarse a veces a los ojos en los cuales se pueden llegar a acuerdos de forma más fácil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Previsiblemente dentro de la segunda o tercera semana del mes de enero, como muy tarde a finales del mes de enero, vamos a convocar esa asamblea, la haremos con todas las garantías, tendrá que ser personal e intentaremos que se produzca, bueno, pues en el lugar más adecuado que tenemos en la ciudad para hacer este tipo de reuniones, que es en el auditorio del Centro de Negocios, que nos permitirá fundamentalmente, yo creo que a todos los representantes de los municipios, mantener una reunión física y presencial, en virtud de la cual dar el pistoletazo de salida a la elección de los órganos, también empezar a hablar sobre qué materias concretas queremos asociarnos y mancomunarnos, y otro tercer pilar fundamental, no solamente es esa decisión, esa decisión respecto de los órganos directivos, no solamente es ese, en segundo lugar, sobre qué temas queremos colaborar, es el tercero y fundamental, que es intentar acordar para concurrir a las nuevas subvenciones que previsiblemente en el primer trimestre o cuatrimestre del año 21 la Junta de Castilla y León otorgará a estas mancomunidades, de nueva creación, de estas mancomunidades de interés general urbano. Creo que ese es el calendario más próximo de cara a los próximos meses. Ya hablamos de los presupuestos municipales de cara al año 2021. Desde el Ayuntamiento, cuando se presentó la Concejalía de Hacienda y usted mismo, dijeron que eran unos presupuestos difíciles, pero que blindan el escudo social. Se vuelve a convocar un nuevo Benactiva, aumentando la cuantía. También hay bonificaciones de impuestos, pero yo no sé si desde el Ayuntamiento es viable una condonación de esos impuestos. No. Creo que la gente lo que tiene que tener absolutamente claro, y me parece que es una metáfora bastante visual. Al final, los impuestos, las tasas, los precios públicos es la sangre del cuerpo de la administración. ¿Cómo vamos a otorgar ayudas, subvenciones desde la natalidad a las becas de los libros, pobreza hidroenergética, el propio Benactiva para
apoyar la reactivación del sector de autónomos y pymes si condonamos todo? Si no hay impuestos, no hay estado del bienestar. Y eso traducido en el ámbito estatal, aquí es exactamente igual. Si no se cobran los impuestos directos, los indirectos, las tasas y los precios públicos en el ayuntamiento, ¿cómo pagamos las nóminas? ¿Cómo ayudamos a la gente? Si no tenemos dinero es imposible. Por tanto, desde la solidaridad, a mí no se me ocurre, y siempre lo he pensado, y más en estos tiempos de crisis socioeconómica, que no hay una cuestión que otorgue mayor igualdad, que es que cada uno pague conforme a sus posibilidades. Por tanto, aquellos que están en mejores posiciones económicas o porque tienen, no sé, a veces hay mucha gente que me dice, pago mucho IBI, y digo, pues mire, será porque tiene muchas propiedades. A mí eso no me ocurre. ¿Qué quiere que le diga? Pues esto pasa exactamente igual. Si al final no se recauda, si llegamos a la conclusión o nos dejamos influir por el populismo del todo gratis, es que en la vida no todo puede ser gratis. Es imposible que sea todo gratis. Incluso, salvo cuestiones muy concretas de ayudas de verdadera necesidad para el transcurso del día a día, lo demás tiene que tener siempre un precio. No podemos pretender que todo sea gratis, que todos los servicios de la ciudad sean gratis, que no se pague por nada, porque entonces, insisto, el estado del bienestar en su conjunto, pero también en este caso el estado del bienestar en cuanto a la prestación de servicios públicos en la ciudad desaparecería, porque no habría manera de poder pagarlos. Por tanto, cosa distinta, que es esa exoneración o eliminación total de impuestos, se pueda modular, y eso lo hemos hecho a lo largo de estos años. Hemos establecido desde el propio plan de reindustrialización hasta en estos momentos, por ejemplo, para el sector de la hostelería de cara al año 2021, bonificaciones fiscales. Eso sí, es decir, pero no exoneración completa. Las bonificaciones fiscales en el Ayuntamiento de Benavente para la actividad económica, en muchos casos, desde los distintos impuestos que hay, desde el IBI, el IAE, el plusvalías, van hasta el 95%, pero van siempre ligados a generación de empleo, actividad y a riqueza. Y en el tema que nos decíamos antes, bueno, pues es que insisto, no puede ser. Por ejemplo, para el año 2021, las terrazas en la ciudad las hemos reducido el 50%, de forma temporal, el pago. Pero también, y no me resisto a contarlo para que la gente, que hay mucha gente que dice que todo gratis. Vamos a ver, en Benavente, una terraza, o sea, un velador, una mesa y 4 sillas, para que todo el mundo se sitúe, en la temporada más cara, cuesta 20 céntimos al día. Con un suplemento de café, con uno, en esa mesa que tiene 4 sillas, está pagada esta terraza, que la gente lo conciba. ¿Es gratis? No puede ser gratis. Porque, insisto, cuando vamos a un establecimiento, el café no es gratis, la Coca-Cola no es gratis, pero seguimos yendo. Porque nos gusta el ocio y también porque tenemos que reactivar la economía. Por tanto, ¿es una queja de algunos que sea gratis? Insisto, si no somos capaces de entender que con un único café, con un suplemento de terraza, se paga un velador, si a alguien eso le parece caro, yo discrepo, pero también puedo llegar a entender que alguien lo diga, pero me parece que con los números en la mano o en la libreta no lo es. Y hablamos de inversiones, 1,9 millones de euros en inversiones, ¿y cuáles son las partidas que más se destacaría para este 2021? Bueno, lo anuncié en la rueda de prensa de presentación de presupuestos, que inicialmente era 1,900 largo y que previsiblemente, si llegaban las subvenciones que estaban previstas de esperar, que en este caso era el Fondo de Reconstrucción anunciado por la Junta desde el mes de junio, que superarían los 2 millones de euros. Bueno, pues al final van a ser 2,1 millones de euros de inversión. ¿Es importante la inversión? Sí, siempre y cuando tengas cubiertos otros aspectos. ¿Por qué digo esto? Habrá gente, al final a uno, por derecha o por izquierda, siempre dice, es que gasta mucho en inversión. No. Si tú tienes cubierta la faceta fundamental que eran las personas, si tienes las medidas implementadas del escudo social y el compromiso municipal de que tus ahorros, si hace falta para implementarlo porque a la gente lo necesita para el día a día para vivir, ahí estarán los ahorros municipales. Si tienes cubierto eso, si tienes cubierto las ayudas al tejido económico y empresarial, a los autónomos y las pymes, puedes cubrir ese tercer pilar fundamental que son las inversiones. Por la economía circular. ¿Qué quiero decir con ello? Muy sencillo.
Al final, de esos 2,1 millones de euros que previsiblemente se vayan a ejecutar en inversiones y en mejoras estructurales de las infraestructuras municipales, eso va a tener sus efectos de carácter expansivo y de movimiento de la economía a nivel municipal, a nivel provincial y evidentemente a nivel nacional. Humildemente, que con 2 millones de euros, tendiendo para la economía global, no, pero tienen su importancia y efectos a nivel, fundamentalmente, que son los que suelen conseguir los contratos a nivel municipal, o comarcal, entendido este, y a nivel provincial. Bueno, y eso además también tiene un efecto de mejora de la ciudad importante. Yo destacaría, como hemos destacado siempre, la importancia de la mejora de los barrios en la ciudad, con dos medidas fundamentales. La primera de las mismas, a través de los ARRUs, las áreas de rehabilitación y regeneración urbana, que se van a desarrollar en dos vertientes distintas, en dos barrios muy importantes de la ciudad, que es en este caso en el barrio San Isidro, para hacer la segunda fase de esa reestructuración y reurbanización y modernización del barrio de San Isidro, cuantía importante, cuantía de 342.000 euros iniciales para hacer esa fase, y luego hay otra parte fundamental que más tarde llevará también a la reurbanización del barrio de las Malvinas, que en este caso son la consignación de 352.000 euros dirigidos en este caso para hacer dos comunidades de vecinos para la implantación de mejoras de eficiencia energética, pero fundamentalmente para una de las cuestiones que ya se está haciendo ahora y por primera vez en la ciudad, que es esa instalación de ascensores en edificios antiguos de mucha altura, entendida esta como cuartos o quintos, en los que tenían las dificultades propias de no poder pues acceder en condiciones de la máxima accesibilidad y eso provocaba problemas fundamentalmente para mucha gente mayor que entró a vivir en los años 80 en esos pisos, pero que ahora ya están en una edad, bueno, pues ciertamente elevada, en el entorno de los 60, 70, 80 años, con problemas propios de, bueno, pues del paso del tiempo. Al final, las dificultades propias para subir hasta un tercero o un cuarto, todo el mundo que tenga un familiar un poco más mayor sabe perfectamente lo que hay. Eso mejora la propia calidad del edificio, mejora la accesibilidad y como consecuencia de hacer esas obras en las distintas comunidades, luego el Ayuntamiento de Benavente obtendrá fondos para poder ir a rehabilitar y arreglar todas esas calles del entorno de las Malvinas. Previsiblemente esa fase se ejecutará a partir del año 2023 porque en el 21 y en el 22 se llevará a cabo la segunda y la tercera fase de regeneración de las calles en el barrio de San Isidro. Y luego, otra de las cuestiones fundamentales, con una consignación inicial de 288.000 euros, pero previsiblemente se implementará y utilizaremos fondos propios, bueno, por la propia idiosincrasia de las subvenciones que nos van a conceder, que se necesitan poner un porcentaje mayor de fondos propios, está esa pavimentación en la ciudad, pero en realidad no le estamos llamando solamente pavimentación, estamos hablando de urbanización, no solamente va a ir para poner en algunos casos, bueno, pues arreglar el asfalto, que durante estos últimos años creo que se ha hecho un esfuerzo tremendo gracias a la buena situación económica de las arcas municipales durante los últimos años y que tienen como fin, bueno, pues mejorar el día a día de la ciudad. Al final, una ciudad más moderna, más accesible, en la que no solamente se ponga asfalto, sino que también se ponga mucho especial cuidado en la accesibilidad, en la mejora de las infraestructuras. Bueno, pues yo creo que este año se va a ver de forma profunda una vez más, porque va a ocurrir una cosa que también ha tenido este año 20. Como consecuencia de las dificultades, el paquete de pavimentación del año 19 se va a ejecutar en el 20. Del año 20 se va a ejecutar en el 21. Disculpa. Y el paquete de pavimentación del 21, pues evidentemente se va a ejecutar en el 21. Puede que, permíteme que me ría, puede que este año la gente se queje de que una vez más se van a arreglar muchas calles en la ciudad, pero bueno, yo prefiero eso a que se diga como años a que no se ha arreglado una calle en la ciudad. A lo que hay que sumar también las obras de los planes provinciales, que también se van a realizar en el 21, ¿no? Claro, efectivamente. Al final, este año nos vamos a contar con muchísima obra pública, insisto, que puede tener sus molestias para los vecinos y vecinas, pero que fundamentalmente al final, esto es como cuando hace una obra uno en casa, estás unos días jorobado, estás unos días molesto, pero al final ganas a futuro en comodidad y en mejora de tu casa. Pues esto al final, si es la casa de todos la ciudad, pues va a provocar molestias, originará trastornos, pero al final la inmensa mayoría, incluso los vecinos que la sufren durante unas semanas, comprueban que es beneficioso a largo plazo. Otro de los aspectos destacables de ese presupuesto, tal y como hemos podido comprobar, es el estado de la deuda. ¿Cómo la definiría el alcalde de Benavente el estado de la deuda para el 2021?
Bueno, no es el que quisiéramos, pero evidentemente ha ido mejorando mucho a lo largo de los últimos años. ¿Qué quiero decir con esto? Pues partíamos de una situación complicada en el año 14, año 15, con una deuda municipal que se había disparado como consecuencia de tener que acudir a un plan de rescate económico, vamos a decirlo así, para que la gente lo entienda, que fue el plan de pago a proveedores, en los que durante X años se habían acumulado en los cajones del Ayuntamiento de Benavente cerca de, bueno, y sin cerca, 3.700.000 euros que hubo que afrontar en el año 12 para pagar ese gasto corriente. Esto sobre todo si hay, o si nos ve algún autónomo o algún empresario lo va a entender perfectamente. Una situación muy peligrosa para una empresa, pero también para una administración pública, es tener que endeudarse para pagar gasto corriente. Porque si es para inversión, evidentemente el endeudamiento es positivo. Si es para gasto corriente, algo estás haciendo mal y te lo tienes que plantear. Bueno, pues ocurrió eso, entramos con una deuda que llegó a estar en 10,3, pasó a 9,6 y ahora, a fecha 31 de este mes, en un par de días, estará en 5,9. Eso pues nos sitúa en un 44% de los recursos propios, lo cual nos da lo que buscamos durante los últimos años, a través de la amortización de deuda. Estamos hablando de cerca de 4 millones de euros de reducción de deuda. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permitirá afrontar el Puerta del Noroeste. El Ayuntamiento de Benavente, comprometido con la reindustrialización de su propia ciudad, incluso humildemente también con la de la comarca, porque si le va bien a Benavente, le va bien a la comarca, y si le va bien a la comarca, le va bien a Benavente, se comprometió para vincular al resto de administraciones públicas en una cantidad tremenda para lo que son sus posibilidades, que fue esos compromisos de 3.060.000 euros para generar el Puerta del Noroeste. De tal forma que evidentemente el resto de administraciones era muy difícil que pusieran menos que el Ayuntamiento de Benavente. Si un humilde ayuntamiento de recursos con un presupuesto que se mueve en el entorno de los 16 millones es capaz de decir, yo apuesto por mi futuro y apuesto, y además lanzo un órdago de 3 millones, el resto al final también se comprometieron a lo mismo. Ojalá salga bien, pero eso es lo que pretendíamos, reducir la deuda, pero sin, en este caso, reducir el volumen de las inversiones. Y esa ha sido una de las claves de la labor económica de la Concejalía de Economía, en este caso de la Concejalía de Hacienda. Tiene una labor muy importante que la concejala y todo su cuerpo técnico lo han hecho muy bien, porque han permitido ir reduciendo anualmente la deuda de forma muy importante, una media de 1 millón de euros al año durante los últimos años, casi 1 millón de euros, una burrada, pero manteniendo la inversión, porque ningún año hemos bajado del 1,5 millones de euros de inversión. Bueno, la cuadratura del círculo se ha intentado hacer, de momento está saliendo bien, ojalá siga saliendo bien. Y hablamos de otro asunto importante para Benavente en el sentido económico, que es el Centro de Transportes y Logística. También hemos conocido el presupuesto de cara al 2021, más o menos se baraja el mismo que en el 2020, pero ¿cómo está la salud del Centro Logístico de Benavente? Pues, lo he dicho mucho estos días, con todo el respeto dicho. Si hay algo bueno que haya traído esta pandemia social, de salud y económica, ha sido el refuerzo de la actividad del transporte y la logística en su conjunto a nivel global. Si hay un sector de la actividad económica en el que haya visto un reforzamiento y un adelantamiento de las perspectivas de futuro que tenía, ese ha sido el del transporte y de la logística. Algo bueno tenía que tener esto, o por lo menos vamos a intentar verlo así. De tal forma que ese refuerzo estructural del transporte y de la logística, que siempre ha sido importantísima para el desarrollo de cualquier país, estos últimos 9 meses lo ha reforzado más y ha reforzado más la posición geoestratégica de la ciudad de Benavente, como núcleo intermedio, como punto neurálgico de las comunicaciones y transporte por carreteras del noroeste de la península ibérica, no solamente de España. También estamos dando en estos momentos servicio a el norte de Portugal. De ahí, insisto, que me entienda la gente con todo el respeto dicho, si algo ha dejado bueno esta pandemia es ese reforzamiento del sector de transporte y logística, que además viene en un momento trascendental, en un momento en el que no podíamos permitirnos costes de oportunidades y que pone más y cabe en valor el proyecto del Puerta del Noroeste, que es ese intento por primera vez en la historia de la ciudad de Benavente de dotarse de suelo industrial, fundamentalmente también dirigido al transporte y la logística, para
poder dar cabida y acogida a algo que no se ha podido hacer nunca, por mucho que diga cuando nos ponemos en modo cuñados, todos. Es que Benavente no ha dejado, es que nunca hemos tenido suelo industrial para que se asienten grandes proyectos, si no lo hemos tenido. Y esto es una reflexión que me gustaría hacer a la ciudadanía. Nunca Benavente ha tenido suelo industrial para poder dar acogida a grandes proyectos industriales o de transporte y logística. No ha existido bolsa de suelo industrial urbanizado, no ha existido. De ahí la importancia del Puerta del Noroeste. Con todo el respeto, el reconocimiento y la humildad, es que este es un proyecto absolutamente distinto a lo que se ha hecho hasta ahora. Con el Benavente 1, el Benavente 2 eran proyectos pequeños dirigidos fundamentalmente al propio tejido empresarial de Benavente y de la comarca para dar acogida y suelo industrial a pequeños proyectos de naves pequeñas, no más allá de 5.000, 6.000 metros. Las naves más grandes que tenemos en el entorno tanto del Benavente 1 como del Benavente 2, ¿cuáles son? Las del propio centro de transportes. Pues entonces, ¿qué es lo que pretendíamos con ello? Este proyecto lo que pretende es atraer a grandes empresas del transporte y la logística fundamentalmente, pero también en este caso a empresas de producción. 58 hectáreas a disposición para poderles dar cabida. Insisto, no ha existido nunca con anterioridad. Ojalá nos salga bien a todos, porque es la carta, permitirme la metáfora, es la mejor vacuna que puede tener Benavente de cara a los próximos 20 años para reactivar su tejido económico, productivo y empresarial. Así de sencillo. Si sale bien, será un éxito de todos y para todos. Y estoy seguro de que además, como contamos con el apoyo de todas las administraciones públicas de rango superior, desde el Estado, la Junta de Castilla y León, la Diputación, contamos con el apoyo de todos. Por algo será, que nos den el beneficio de la duda, pero yo creo que también vamos a contar con el beneficio de las empresas, porque, insisto, sobre todo en el transporte y la logística, Benavente ahora mismo está en rojo para todas las grandes empresas del transporte y la logística en la zona noroeste de España. Dentro de ese proyecto del Puerta del Noroeste, el año pasado, y creo que este año también, se hablaba sobre las bases del vivero de empresas. Hay un borrador, pero no se ha publicado esas bases. No se están cumpliendo los plazos. El ayuntamiento quería ponerlo a disposición en 2020, no sabemos nada de ello y no sé si habrá futuro para ese vivero de empresas. Pues sí, evidentemente asumo el mea culpa, no puede ser de otra manera. La verdad es que durante este año, y era uno de los compromisos que teníamos con el plan de reindustrialización, el plan territorial de fomento, era la puesta en marcha. Están las instalaciones, falta en este caso sacarlas. Las circunstancias no han sido las más idóneas, evidentemente, para sacarlas, pero sí que es cierto que se tienen que sacar este año y además hay buenas noticias, porque espero, confío y deseo que en los próximos meses, tras el gran espíritu nexo de comunicación y de colaboración que tenemos con la Diputación Provincial, el proyecto de que entrasen a colaborar en el segundo proyecto, en el segundo vivero de empresas de la provincia, se lo trasladé al presidente de la Diputación y lo acogió de muy buen agrado y manifestó su intención de colaborar en el mantenimiento, en la puesta en marcha y, por ende, evidentemente, si entra otra administración más y ponen más fondos, pues intentar reducir más si cabe los costes operativos y los costes que les tengamos que repercutir a los posibles interesados en ese vivero de empresas. Por tanto, asumimos el mea culpa de la no puesta en marcha, cierto modo por las circunstancias que se han vivido en la pandemia, pero también hay buenas noticias de cara al futuro porque es muy probable que traslademos la colaboración, la buena colaboración que tenemos en estos momentos entre la Diputación Provincial de Zamora y el Ayuntamiento de Benavente para que entren a colaborar económicamente en los costes de mantenimiento y que salga una oferta muy, muy atractiva gracias a la apuesta de las dos administraciones. Vamos a andar en esos compromisos, pero compromisos empresariales con el Puerta del Noroeste. Sabemos, y usted lo ha dicho, Junta de Castilla y León, Diputación, han dado su visto bueno, están apoyando este proyecto. El Ministerio de Transportes ha dicho que se va a sumar a esos enlaces al final, cuando ya se estén finalizando las obras de urbanización, así lo decía el subdelegado, pero yo quiero saber si hay un compromiso, sé que no vinculante de empresas, o sea, no firme, pero que digan, nos gusta este proyecto, y contar con nosotros cuando salga adelante. Sé que es difícil y no le va a decir el nombre, pero yo insisto. No es una pregunta incómoda, solamente hay respuestas incómodas, y la mía tiene que ser desde la máxima prudencia, quiero decir. Al final la gente ya está muy cansada en los últimos años de, bueno, se dice, se oye, se comenta. Yo creo que lo verdaderamente importante es que es lo mismo que se está haciendo con el Puerta del Noroeste, es trabajar
en silencio, en modo hormiguita, para que se hagan las cosas. Pero solamente voy a darte un pequeño detalle, o solamente voy a darles un pequeño detalle. Si para la elaboración del plan funcional, del asesoramiento y la vinculación, en este caso para la obtención de posibles clientes potenciales en el Puerta del Noroeste, ha venido las dos mayores empresas europeas de inmologística, es decir, de desarrollos de polígonos industriales, como es en este caso CBR y Deloitte en UTE, vamos bien. Vamos bien. ¿Por qué quiero decir con ello? Llevamos ya un par de años trabajando este proyecto, no a nivel municipal o comarcal, no. Hemos intentado hacer cosas distintas. Dice esa frase de que si quieres que pasen cosas distintas, haz cosas distintas. Pues estamos haciendo cosas distintas. Nos hemos ido a Valladolid a presentar este proyecto. Nos hemos ido a Madrid a presentar este proyecto bajo el paraguas, en este caso, de la COE, como una de las ciudades atractivas para la inversión financiera. Nos hemos ido los últimos años a Barcelona, en este caso al SIL, que es el lugar de transporte y de logística, es el congreso más importante que se realiza, a vender este proyecto. Si tenemos la ubicación geoestratégica, si por primera vez podemos llegar a tener el espacio y la bolsa de suelo industrial, si en tercer lugar tenemos el asesoramiento de las dos mayores empresas consultoras de inmologística, pinta bien. Al respecto de empresas interesadas, muchas han manifestado su interés, pero se tiene que materializar. Y eso es lo que vamos a tratar de conseguir. Porque estamos en esa ventana temporal que en cierto modo se ha acelerado como consecuencia de la pandemia y la digitalización. Y alguien me preguntará, ¿el alcalde se le ha ido la pinza? ¿Por qué es esto? No, muy sencillo. El e-commerce, el comercio electrónico, ya era súper potente. Ejemplo, Correos Express en Benavente en los últimos 4 años ha duplicado su capacidad de movimiento para hacer, en este caso, los traslados a toda la zona del noroeste de la península ibérica. Antes de la pandemia, duplicando prácticamente anualmente. ¿Cómo están ahora? Todas las empresas de transporte no dan abasto. Y un punto neurálgico del transporte y de la logística, del movimiento de paquetería y de transporte es Benavente. Por tanto, creo que pinta bien. Finalizamos esta entrevista, estamos a pocas horas de que acabe el año 2020 y si quiere lanzar un mensaje a los benaventanos de cara al 2021 y finalización de este año, pues tiene las cámaras Interbenavente a su disposición. Bueno, pues os lo agradezco. Al final, no sé, yo creo que para todos, este año 20, ha sido un año muy difícil en lo personal para todos. Raro es quien no haya perdido a alguien, amigo o familiar. Raro es quien no se le haya truncado algún negocio o alguna expectativa económica. Y al final, un año difícil, año complicado para todos. Mi máximo, bueno, pues mis mejores deseos para finalizar este año 20, que ha sido duro, complicado, y mis mejores para el 21. Creo que la tarjeta de felicitación de Navidad que estaba mandando estos días viene a decir algo así que la ilusión, que la alegría, que la esperanza, y añadiría, y que la salud regresen a todos para el año 2021. Creo que ojalá sea así, y poco más tengo que decir que felicitar las fiestas a todo el mundo, entendiendo unas fiestas diferentes, y que deseo al final a toda la ciudadanía, bueno, pues que pasemos cuanto antes este mal trago del 20 y empecemos con la máxima ilusión el 21, porque tenemos motivos para la esperanza, pero sobre todo tenemos motivos para creer en nosotros mismos, intentar mejorar en todos los aspectos en este año 21. Nada más. Gracias, alcalde. Gracias a vosotros.